El tiro vertical consiste cuando un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Cuando se lanza verticalmente hacia arriba, va a ir con una velocidad inicial dirigida de esta manera. Entonces vamos a tener algunas consideraciones acerca de este tiro vertical. Primero, cuando inicie aquí su movimiento, cuando inicia el movimiento hacia arriba, la velocidad inicial con la que fue lanzado va a ir disminuyendo. Y si la velocidad va disminuyendo, entonces la aceleración será negativa, porque recuerda que si la velocidad disminuye, entonces a la aceleración la consideramos con un signo menos. Y esto es porque cuando el objeto inicia su movimiento, la velocidad inicial va disminuyendo hasta llegar a la parte más alta. En esta parte más alta, la velocidad va a ser cero. O sea que aquí inicia con un valor y cuando llega a la parte más alta, la velocidad es cero, o sea, se detiene por un instante aquí. Luego, después de eso, el objeto empieza a caer nuevamente. Y para esta caída vamos a hacer las siguientes consideraciones. Primero, el tiempo que tardó el objeto en subir es el mismo tiempo que tarda el objeto en bajar. Entonces, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Vamos a suponer que tarda 2 segundos en subir, entonces debe tardar esos 2 mismos segundos en bajar. Y el tiempo total que está el objeto en el aire es el tiempo de subida más el tiempo de bajada, o sea, serían 4 segundos. Es tomando como un ejemplo los 2 segundos. La siguiente es que la velocidad inicial con la que sube es esta, va a llegar aquí a 0 y cuando el objeto cae, entonces esa velocidad va a ser igual a la velocidad inicial con la que partió. Entonces la velocidad con la que inicia su movimiento hacia arriba es la misma velocidad con la que cae en este punto. Y para cualquiera de estos puntos, la velocidad que lleva de subida va a ser la misma velocidad que lleva de bajada en cualquiera de estos puntos. ¿Okay? Esas son entonces las consideraciones que debemos hacer para el tiro vertical. Ahora, este tiro vertical tiene sus ecuaciones. Voy a considerar primero estas tres. Estas dos son para calcular la altura máxima. Fíjate bien, la altura máxima que alcanza. En este ejemplo es menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Recuerda que la gravedad la voy a considerar con signo negativo cuando sube. Entonces, la altura máxima también puede ser velocidad inicial por tiempo sobre 2 si es que yo conociera el tiempo que tardó en subir. Tiempo en subir. Y el tiempo en subir va a ser menos velocidad inicial sobre la gravedad. Recuerda nuevamente que la gravedad es negativa cuando sube. Estas ecuaciones son para calcular la altura en algún punto del recorrido. Estas dos son para alcanzar la altura máxima. Vamos a suponer que el objeto sube a partir de aquí y la altura máxima que alcanza es esta. Entonces, esta es la altura máxima. De aquí para acá es la altura máxima. Hasta aquí es la altura máxima. Y estas ecuaciones me van a servir para calcular la altura o tratar alguno de los parámetros de las incógnitas, ya sean esta altura de aquí, o de por aquí, o de por aquí, es decir, la altura en cualquier punto del recorrido. Bien, y finalmente, esto me sirve para calcular la velocidad final, no la velocidad final aquí de caída, sino que la velocidad pudiera ser por aquí o por aquí, es decir, esta velocidad final en cualquiera o velocidad instantánea, pudiéramos llamarla, en cualquier punto del recorrido, ya sea de subida o de bajada. Entonces, estas son las ecuaciones o modelos que vamos a ocupar para el tiro vertical. Vamos a ver el primer ejemplo. Un cañón antiaéreo lanza verticalmente una granada con velocidad de 500 metros por segundo. Calcular, inciso A, la máxima altura que alcanza la granada. Entonces, vamos a ver, aquí está la granada. Tiene una velocidad inicial igual a 500 metros por segundo. Entonces, sale disparada la granada de esta manera y entonces va a alcanzar una altura máxima. Lo que quiero es esa altura máxima. Tengo la velocidad inicial, entonces no puedo aplicar esta porque me pide la velocidad inicial por el tiempo y no tengo el tiempo. Entonces es esta
la fórmula que voy a utilizar, que es así: altura máxima va a ser igual a menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que sería igual a menos 500 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por menos 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí menos entre menos va a ser más. Hago la operación: 500 al cuadrado son 25.000, entre 2 por 9.81 obtengo que la altura máxima es igual a 12.742 metros, o lo que es lo mismo, 12.742 kilómetros. Esa entonces es la respuesta para el inciso A, 12.47. Entonces, de aquí hasta acá hay 12.4 kilómetros. Acuérdate que son 12.4 kilómetros, la altura máxima que alcanza. El inciso B dice el tiempo que tarda en alcanzar dicha altura. Entonces, para alcanzar el tiempo, vamos a utilizar esta fórmula que dice tiempo de subida o tiempo que tarda en subir. Entonces, esa sería así. Vamos a ver, entonces nuevamente sale disparado y quiero calcular el tiempo que tardó en subir. La fórmula es esta: tiempo en subir va a ser igual a menos velocidad inicial sobre gravedad, menos 500 metros por segundo sobre menos, considero la gravedad negativa cuando sube, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Menos entre menos me va a dar más. Entonces el tiempo en subir, voy a hacer la operación y me va a dar el resultado de 51 segundos. Entonces vamos a considerar que hasta acá son 51 segundos en subir y son 12.7 kilómetros de altura. Entonces, y 51 segundos, que es el tiempo en subir. Inciso C, la velocidad instantánea después de los 40 segundos. Entonces, fíjate bien, el objeto sube y acuérdate que hasta acá son 51 segundos. Entonces, quiero aquí la velocidad a los 40 segundos, o sea que a los 40 segundos va a estar por aquí más o menos. Entonces quiero a los 40 segundos saber qué velocidad lleva. Aquí ponemos a los 40 segundos, vamos a saber qué velocidad lleva. Entonces la velocidad instantánea después de los 40 segundos. Voy a ocupar esta ecuación de aquí, que dice velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, sustituyendo los datos, velocidad final es igual a 500 más gravedad, que sería negativa, menos 9.81 por, bueno, son metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 40 segundos, que es lo que me están pidiendo. Entonces, hago esa operación y la velocidad final resulta de 107.6 metros por segundo. Entonces, fíjate bien, aquí inició con 500 metros por segundo y empieza a subir. Conforme sube, la velocidad va disminuyendo. Para este punto, la velocidad ya va en 107.6 metros por segundo. De tal manera que cuando llegue aquí, la velocidad va a ser 0 metros por segundo. Bien, inciso D. Inciso D dice la velocidad instantánea después de 60 segundos. Aquí debes recordar que para cuando inició aquí, inició con 500 metros por segundo, subió y al llegar a este punto tardó 51 segundos.
Entonces, y me lo están pidiendo a los 60 segundos, o sea que si de aquí para acá tardó 51 segundos en subir, a los 60 segundos debe ya venir de regreso, por aquí más o menos, va a estar de regreso, así hacia abajo a los 60 segundos. La ecuación que utilizo es la misma de velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad final va a ser igual a 500 metros por segundo más la gravedad, recuerda que la voy a tomar negativa, menos 9.81 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que serían 60 segundos. Al hacer aquí más por menos me da menos, o sea que sería 500 menos 9.81 por 60. Y eso me da a mí como velocidad final menos 88.6 metros por segundo. El signo negativo lo que me está indicando es que ya la velocidad es hacia abajo, o sea que aquí sería 88.6 metros por segundo, pero hacia abajo. Este signo menos lo que me dice es que ya viene de regreso la bala del cañón. Y finalmente el inciso E dice en qué instantes pasará la granada por un punto situado a 10 kilómetros de altura. Ese punto de los 10 kilómetros de altura, recuerda que hasta acá son 12 kilómetros. Entonces 12.7 kilómetros. Y yo quiero a los 10 kilómetros, entonces los 10 kilómetros van a estar por aquí más o menos. Entonces, a ver, ahí van a estar los 10 kilómetros y lo va a pasar una vez cuando suba. Entonces aquí va a pasarlo esta vez y va a terminar subiendo y otra vez cuando caiga. Entonces son dos instantes en los que pasa por esta altura de 10 kilómetros. Lo que voy a hacer entonces es utilizar esta ecuación de h que me va a servir para calcular la altura en cualquier punto del recorrido. Entonces vamos a poner la ecuación así: h es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Voy a sustituir los datos. H es 10 kilómetros, como lo expreso en metros, serían 10.000 metros. Es igual a velocidad inicial, que es 500. Vamos a quitar las unidades para hacerlo más práctico. 500 por el tiempo, más un medio de la gravedad, que es 9 o menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí sería la ecuación así: 10.000 es igual a 500t más, menos, aquí un medio por 9.81 son 4.9 t cuadrada y me queda una ecuación de segundo grado. Este menos 4.9 está restando, lo paso de este lado sumando, entonces me quedaría así: 4.9 t cuadrada menos 500t más 10.000 igual con 0. Aplico la ecuación general para resolver una ecuación de segundo grado, que es x es igual a menos b, que sería menos b, sería menos 500, menos por menos es más, sería 500 más menos raíz cuadrada de b cuadrada, que sería 500 al cuadrado, menos 4 por a, que es 4.9, por c, que es 10.000, sobre 2a, que es 2 por 4.9. Entonces resolvemos esta ecuación y resulta que x va a ser igual a 500 más menos raíz de 54.000 sobre 9.8. Resolviendo la ecuación tengo que x1 es 74.7 y x2 es 27.3.